La tercera aparición de Cristo resucitado se produce en el lago Tiberíades. Es el momento de la pesca milagrosa, cuando los discípulos están cansados, extenuados, cuando han conocido la noticia de Cristo resucitado y sin embargo viven sus vidas en forma natural y tranquila como siempre la han desarrollado. Es cuando aparece Cristo y es cuando pueden volver finalmente con una red rebosante de peces. Esta escena contrasta con la que sucederá después en la llamada asignación o institución del primado de Pedro, el momento en el cual Pedro queda como un primus inter pares, no para gobernar ni para ser jefe, sino para servir y para cuidar. Pongamos atención a este momento. Están reunidos los discípulos y está también Cristo. Es un momento en el cual todo el ágora reconocerá que es a Pedro a quien se le instituye como el primus inter pares. Pero ¿cuándo ocurre esto? ¿Al llegar súbitamente con una pompa? No. Ocurre, dice la Biblia, después de haber comido, en el momento de la distensión, en el momento de la conversación, en el momento de la paz. Es así como Cristo habla. No habla en el huracán, no habla con las trompetas, no habla con los terremotos, habla con la brisa suave de Elías. En ese momento en el cual puedes reconocer que es Dios el que te está hablando en el corazón. Y es entonces cuando Cristo le pregunta a entonces Simón Pedro, ¿me amas? Pregunta que, como sabemos, repetirá 3 veces, simulando las 3 veces que anteriormente le habrá negado Pedro a Cristo. Negaciones que se producen en el alba, antes de la aurora, antes de reconocer la luz, antes de que todo esté hecho, en el momento crucial de la duda y del miedo. Pero ahora es distinto, ahora no hay duda, ahora no hay miedo, ahora estamos completamente de día. La pregunta a Pedro es evidente. ¿Me quieres, Pedro? ¿Soy tu amigo? En el lenguaje de nuestros días, ¿estás conmigo? ¿De verdad me quieres? ¿De verdad me estimas? ¿Eres mi amigo? ¿Crees en mí? Y las respuestas de Pedro son un poco evidentes. Al principio, por supuesto, claro. Es evidente. Sí, claro que te quiero. Pero la última pregunta, después de haber sido preguntado exactamente igual por 3 veces, es evidente que cuando tu amigo, tu amado, tu esposa te pregunta, ¿me amas? Y tú le respondes, sí, claro. Pero ella te lo vuelve a preguntar con la certeza de hablarte de corazón a corazón, como a quien no le puedes engañar. ¿Me amas realmente? ¿Me quieres? ¿Realmente eres mi amigo? ¿Realmente estás aquí por mí? Ante estas preguntas no puedes mentir. Ante estas preguntas es un Pedro muy diferente que mira hacia sí y hacia su propia historia y la respuesta es también evidente. ¿Qué te puedo decir? Tú me conoces, le diría el marido a la esposa. Sabes cómo soy. Esa es la respuesta de Pedro. Tú sabes, Señor, tú sabes que te quiero, pero esto es lo que soy. Conocerse a sí mismo le ayudará a Pedro a dar razón de su fe, al mismo temeroso e impetuoso, la posibilidad de conocer su debilidad. Israel, ¿cuál es la historia de Jacob? Has conocido tu debilidad. Es entonces cuando se establece esta alianza nuevamente entre Dios y su pueblo. Y es entonces cuando Cristo le dice, apacienta mis ovejas. Te doy lo que más amo. Te doy a mis hijos para que los cuides. Te doy mi vida. Te encargo mi salud. Te doy mi perla más preciosa. Apacienta mis ovejas. ¿Cuántas veces este signo del perdón ha querido darse desde nuestra fuerza y desde nuestra voluntad?
¿Cuántas veces hemos querido acercarnos a la persona que nos ha dolido en medio de la batalla o del fragor de algún problema después de la distancia? El momento no es en la distancia, el momento es después de haber comido juntos. El momento es en la brisa suave. El momento es cuando le dices, te quiero, te entrego todo lo que soy, lo que más quiero. Mi vida está aquí, está en tus manos, confío en ti. En verdad estas palabras hacen que un Pedro nuevo nazca, un Pedro que no sabría a dónde iría y en donde simplemente serían proféticas aquellas palabras de cuando joven hacías algo, cuando viejo ya no lo harás de la misma forma. Termina esta maravillosa parte del Evangelio, de uno de los evangelios más místicos que nos ha podido regalar el Espíritu Santo, con el Evangelio de San Juan, para aquel último diálogo que incluye, en este caso, a Juan como protagonista también. Se aleja Cristo con su amigo, con su confidente, con el primus inter pares, con la persona a la cual le entregará la responsabilidad de su iglesia, de su cuerpo místico, de sus ovejas. Y en este caminar e ir enseñando, es lógico que no sepamos el rol que cada uno de nosotros juega en la vida. En este sentido, cuando Pedro ve que detrás de toda esta tremenda misión hay uno que es más joven, que es más inexperto, que es más emotivo, que es más intuitivo, no sabe qué rol jugará. No hay aquí una discriminación, un alejamiento o una soberbia. Es una pregunta muy simple que al día de hoy podríamos realizarle a Dios. Señor, ¿qué rol juega este en nuestra historia? ¿Qué rol juega esta persona en mi vida? ¿Seguiremos caminando y qué será de él? ¿Qué será de ella? ¿Qué pasará con esto? La respuesta de Cristo es misteriosa, pero a la vez muy profunda. No le da todas las respuestas a Pedro. Él, que lo sabe todo e incluso cómo morirá Pedro y se lo ha dicho, no le dice todo el camino, no le dice todas las circunstancias. Simplemente le dice, si yo quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme. En el fondo, estas palabras de Cristo, cual el amigo, maestro, pueden entenderse también de esta forma. No importa lo que pase con él. Y no es que no te sea importante, y no es que no sea relevante, sino que a ti en lo particular no te debe importar. Tú sígueme. Preocúpese cada cual de caminar el camino con Cristo que le corresponda, antes de preocuparse por lo que le pasará al otro. ¿Quiere decir eso abandonar a tu hermano, a tu padre, a tu madre, a tu comunidad? Por supuesto que no. Quiere decir preocuparse menos de los asuntos ajenos como sí de los propios, porque ya la misión que cada uno lleva es una misión de cara a Cristo, y apacentar las ovejas no era una misión sencilla. Las últimas palabras de Cristo en el Evangelio de San Juan son, sígueme, tú sígueme. Efectivamente, el discípulo no va delante del maestro, le acompaña, pero por sobre todo le sigue. Y en el camino hacia la cruz, seguir las huellas para apacentar a las ovejas, que es la finalidad, tendrá muchos espinos y tendrá un camino muy difícil. Pero ¿quién podría no seguir a Jesús? Finalmente, Cristo, en el mismo Evangelio de San Juan, es la luz, es la presencia, es la palabra de Dios que vino al mundo, a su propio mundo, al que no la reconoció. Pero hay uno, quizás Pedro, que sí le puede reconocer, que sí le puede seguir, que sí le puede hacer caso, y que en ese simple acto de obediencia hace algo mucho mayor todavía. Apacienta las ovejas, cuida del cuerpo místico, cumple la palabra de Dios, evidencia la presencia de Dios.
No será la última vez que sepamos de Pedro y de Juan caminando juntos en la evangelización, haciendo milagros extraordinarios que frente al Sanedrín y a los sacerdotes y levitas les lleven a numerosos problemas ante la ley mosaica. No será la última vez en las cuales los veremos juntos en estas aventuras, pero en esta oportunidad las palabras de Cristo es: tú sígueme, yo me encargaré de cada uno que se encargue de su propia vida y tome sus propias decisiones. Con Cristo hasta el cielo. Para Radio Gracia Plena, Pía Moscoso.